lo que hemos visto desde el atentado a Miguel Uribe es una mayor polarización y un uso de la vida para las campañas políticas. Cuando la política empieza a usar la vida como pretexto, aquí ya no hay dignidad humana. Bueno, bienvenido. Hoy estamos aquí con Andrés Nieto, experto en seguridad, para hablar de la seguridad en el país y de la situación grave que hay de seguridad en los políticos, ¿cierto? En el país. Entonces, bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos ven y por supuesto qué bueno tratar estos temas de interés nacional. Vale, bueno, Andrés, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico actual de la seguridad en Colombia, pero especialmente en relación con los homicidios, con los secuestros y con las amenazas tanto a líderes sociales como a políticos? Bueno, varias cosas. Lo primero que tenemos aquí que dejar claro sobre la mesa es que el estándar internacional para medir qué tan seguro o inseguro es un territorio es la tasa de homicidios. Y es que cuando se consolida una muerte violenta, se consolidan todas las violencias, no hay posibilidad de reparo integral ni de un tipo de justicia porque se pierde la vida. Colombia siempre ha estado en una necesidad de poder disminuir esa tasa de homicidios, pero el conflicto armado es la principal talenquera. Sin embargo, desde hace 15 años, el tema de las muertes que son sociales o por sicariatos y no relacionadas con el conflicto armado han empezado a subir en promedio 0,5 por cada año. Ahora, el cierre del año pasado, eso es importante plantearlo, nosotros tuvimos una tasa de 25 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que el resto del continente nos planteaba unas distribuciones bien interesantes entre ellas Chile, Cuba, el mismo Salvador, que tienen tasas por debajo de 10 puntos por cada 100.000 habitantes. Pero para que esto no se vuelva tan técnico, hablemoslo en palabras castistas. El tema de las muertes violentas se divide en dos grandes tipos. En las muertes que son instrumentales, es decir, que están ligadas a que alguien mandó a matar a alguien, ya sea en el marco del conflicto armado, una venganza, un sicariato, y las muertes sociales, las que se dan en aquellos que no son delincuentes, sino problemas entre familiares, conocidos y amigos. Hoy tenemos un aumento en todas las muertes. Ese aumento está ligado a cerca del 3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Hay unas situaciones en ciertas ciudades que además llaman la atención, por ejemplo Bogotá. Bogotá era una ciudad que si bien para los años 80 fue una de las más violentas del continente, en los últimos 10 años había logrado una tendencia continuada a la disminución. Incluso para cierre de 2023 se logró la tasa más baja en 59 años, llegando a 12 por cada 100.000 habitantes. Pero lastimosamente Bogotá en el 2024 y lo corrido 2025 tiene aumentos. Estamos hablando que ya el 2024 tenía más casos que el 2023 y que el 2025 ya tiene más casos que el 2024 y pareciera que allí no hay una estrategia integral. En Bogotá y en las ciudades Cali, Medellín, las principales, tenemos un asunto de ajuste de cuentas y venganzas entre delincuentes, pero cada vez más se están matando por quedarse con la orilla del microtráfico, por la venta de autopartes hurtadas, de celulares, etcétera, y eso preocupa. Ahora vayamos al tema de la extorsión. Tenemos aún que en la extorsión de una relación más o menos entre todas las ciudades del 8,3%. Barranquilla, por ejemplo, a cierre de 2023 presentó un aumento de casi el 120%. Ahora, ¿cómo podemos empezar a analizar eso? Según las cifras de la Fiscalía, en el 69% de los casos de la extorsión común, digamos, no de grupos armados, sino del ciudadano de a pie, se da desde cárceles, es extorsión carcelaria. Hoy las cárceles son call centers del crimen. Claro, aprovechando el boom mediático que hay respecto a las disidencias, al EDM, al clan del Golfo, estos delincuentes al interior de las cárceles se hacen pasar por esos grupos, hacen que la persona tenga miedo y que termine depositando o haciendo transferencias. Y en el último, que es el tema del secuestro, también tenemos aumento. Estamos hablando de un aumento de cerca del 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los secuestros simples son los que se dan al interior de las ciudades. Por ejemplo, un paseo millonario es un secuestro simple. Una persona que le quitan su libertad, ya sea por 20 minutos, para poder pasear sus cuentas, y este viene en aumento. Y el otro es el secuestro ejemplarizante que está pasando en las zonas de conflicto, por ejemplo, en el Catatumbo, Mayo, en el sur de Bolívar, en el Chocó, en el Cauca, donde los grupos secuestran personas para que el resto de la comunidad empiece a tener miedo y termine accediendo a las pretensiones de control territorial, de pertenecer a cultivos.
de ilícitos o de drogas o a laboratorios. Y lastimosamente hoy prende a un proceso de paz fallido que no nos tiene que alegrar. ¿Sí? Cuando la gente dice qué bien que no le vaya bien al actual presidente con su proceso de paz, realmente es una pérdida para todo el país, más allá de si somos de izquierda o de derecha. Y es que los grupos siguen mencionar, sigue aumentando el secuestro, la extorsión, personas confinadas en diferentes departamentos y pues una pérdida para el país. Bueno, teniendo en cuenta esto último que mencionas de que la gente dice, ay, qué bien que al gobierno le esté yendo mal en términos de seguridad, cuando lo que no saben es que esto es un problema para el país como tal. em, ¿Qué medidas urgentes crees tú que debería adoptar como el gobierno para garantizar protección tanto a estas figuras políticas que hemos visto ya varios casos pues, en los últimos años, así como pues a los líderes y a los ciudadanos de a pie que también se ven azotados, sobre todo pues en las zonas rurales por los grupos al margen de la ley, ¿no? Bueno, una primera medida es que la paz total se tiene que reactivar, pero se tiene que reactivar con otra mirada. No es posible tener 4 o 5 procesos de paz en simultánea. Ningún Estado puede llegar a negociar con 2 grupos a la vez y en 5 puntos diferentes del país. Dos, hay que dejar de pensar tan amablemente, y así se escuche cruel, respecto a los grupos criminales y los grupos armados o terroristas. Y es que ya no estamos frente a unos grupos de los años 70, 80 que buscaban llegar al poder, cambiar el país, tenían una idea de nuevo país, una ideología. Ya no. Hoy estamos hablando de grupos terroristas que subsisten no porque quieran llegar a la presidencia o al Senado, sino porque el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la venta de armas y municiones les es muy rentable. Y por eso es que no quieren negociar, porque es que se mueve mucho dinero. Para poder avanzar en ese proceso, necesitamos que el gobierno entienda que es bajo la voluntad de diálogo que se inicia el proceso y no que iniciamos el proceso para que haya voluntad. ¿A qué nos referimos? No es posible que en medio de un proceso de paz o una negociación, un diálogo, tengamos, por ejemplo, todavía ataques a la población civil, secuestros masivos, que tengamos ataque a la fuerza pública, a las estaciones de policía o a las estaciones militares. Cuando dejen de hacer eso, es que iniciamos el proceso de diálogo porque eso es lo que demuestra que hay voluntad. Pero aquí se ha entendido al revés. Entonces los grupos armados presionan al gobierno diciendo, necesitamos hacer el diálogo y necesitamos avanzar para que nosotros dejemos de matar personas, para que dejemos de hostigar comunidades, para que dejemos de enfrentarnos con la fuerza pública. No puede ser, esa no es la voluntad del diálogo. El Estado colombiano no pudo derrotar al ELN en términos militares. Resultado, no es que ellos se tengan que someter. Por eso hablamos de una negociación que se escucha horrible, que no debería ser así, que la ciudadanía no está de acuerdo. Por supuesto, nadie está de acuerdo con que alguien que haya hecho un acto de lesa humanidad o que participe en actos terroristas esté en una mesa hablando, pero pues no los pudimos derrotar de otra forma. Por eso es un diálogo. Y lo otro es que, además de esto, de este gran proceso de paz en total, pues no se puede dejar por fuera la seguridad ciudadana. ¿Qué es esto? Una cosa es tramitar con los grupos armados y otra cosa con las bandas delincuenciales. Con las bandas delincuenciales no se debe tramitar, no se debe negociar, porque es que ellos no están en ninguna lucha ideológica ni son terroristas. Estamos hablando de ladrones que hacen la vida de cuadritos a los ciudadanos. Y si no hay otra opción que atacarlas fuertemente, desarticular las bandas, incautar los elementos hurtados, ir por la extinción de bienes que se dedican al microtráfico, al narcotráfico, a los laboratorios y desarticular toda la banda. Pero el principal cuello de botella hoy para desarticular esas bandas, que insisto, no son grupos armados, es la justicia. Y es que el promedio es que cada 10 capturas, 8 quedan en libertad por vencimiento de términos, por debilidad en el proceso o sencillamente porque no se cumplió con el protocolo. Y eso no puede seguir pasando porque es el peor mensaje que le podemos enviar a la ciudadanía. Por un lado se le dice al delincuente que no le va a pasar nada, que puede seguir delinquiendo, que aquí no va a pasarle absolutamente nada. Y al ciudadano también esa desolación que vea que a pesar de denunciar, de acceder a la justicia, de intentarlo, pues da el otro día el ladrón en la calle. Entonces, hasta que no haya una política integral donde avancemos en la reforma a la justicia, si avanza en un proceso de paz total y las dos cosas vayan en simultánea, aquí no hay posibilidades. Bueno, ¿tú crees que en medio de esta imposibilidad de que haya seguridad por la situación actual del país y porque efectivamente creo que todo el tema de diálogos de paz se ha roto prácticamente, en medio de esta situación hay un ejemplo perfecto porque es visible, ¿cierto? Porque todo el país lo vio, que es el ejemplo de Miguel Uribe Turbay, que presuntamente habría sido atacado pues por un equipo delictivo al margen de la ley, ¿no?
justamente. Entonces, desde tu perspectiva, tú, ¿qué crees que revela el asesinato de Miguel Uribe respecto al nivel de riesgo que enfrentan los colombianos y respecto a la seguridad del país? ¿Qué es lo que este acto devela? Tres cosas. Lo primero, hace 30 años, 30, no asesinaban a un precandidato o candidato a la presidencia. Eso es un ataque a la democracia. Más allá de si las personas son de derecha, de izquierda, estaban de acuerdo con Miguel Uribe o no, ningún candidato, sin importar su ideología o partido, debe ser asesinado. Ninguno. Mucho menos un líder social. Nadie, ningún colombiano. Pero esto no se veía hace 30 años. Que aquí el asunto es que no se vale pensar diferente. Y es que no puede ser que en el gobierno del cambio, que tanto ha sufrido en términos de hacer oposición y lo que le ha costado en este país a la oposición sobrevivir, porque matan, precisamente, es que en ese gobierno que tanto sufrió eso porque perdió líderes y lideresas, vuelva a pasar, pero ahora del otro lado, y es con la oposición de derecha. La oposición necesita garantías. La democracia se basa en la oposición. Y si la oposición no tiene garantías, no tenemos nada que hacer. Porque cualquier persona va a poder alquilar un arma y irla a disparar al otro, y ya. Ahora, dos, se alquila el proceso de sicariato, se arrienda, se ofrece. Y eso tiene unas tablas de costos. ¿Quién quiere que matemos? ¿Quiere que la persona que vaya a matarlo, luego también lo matemos o no? Que sea vía pública o que sea en su casa, que tenga testigos con silenciador o no. Y eso quiere decir que la vida de los colombianos nuevamente tiene precio. Lo que hemos visto desde el atentado a Miguel Uribe es una mayor polarización y un uso de la vida para las campañas políticas. Cuando la política empieza a usar la vida como pretexto, aquí ya no hay dignidad humana. Quiere decir que entonces matan a todo el mundo, lo usan como caballito o bandera de batalla, tanto a la izquierda como a la derecha, y terminamos en un panorama de odios que ya sabemos a qué va. Este país ya ha vivido esa polarización y el extremismo que evidentemente el resultado siempre será violencia y hacia las personas menos favorecidas. Bueno, Andrés, teniendo en cuenta justamente esto que mencionas de la polarización y cómo afecta gravemente a la seguridad, porque en un país donde tener una ideología diferente a la del otro es un peligro, pues es muy difícil lograr, como tú lo dices, una seguridad real. Pero teniendo en cuenta esto y ya para cerrar, eh, ¿qué conclusión nos das tú del estado actual de la seguridad, teniendo en cuenta el factor político y teniendo en cuenta el factor narcotráfico y el factor de los grupos al margen de la ley? Bueno, el panorama es desolador. No hay una política pública integral de seguridad que no es de derecha ni de izquierda. Esto es sencillamente de dignidad y de cuidado de la vida, pero eso no se ha entendido. ¿Qué quiere decir? Que de fondo el problema es que no hay un Estado que gobierne. Y no es culpa solo del gobierno Petro. Aquí es algo importante decirlo, no porque no sea de izquierda o derecha. Esto es una desidia histórica donde al Chocó nunca se le ha prestado atención, donde el Catatumbo nunca ha llegado a la educación, donde en el sur de Bolívar no hay hospitales, donde las FARC salieron de esos territorios, pero nunca llegó el Estado. Resultado, nosotros. Y es, Andrés, creo que el panorama efectivamente en términos de seguridad sí es bastante desolador, sí es bastante preocupante. Y bueno, te agradecemos muchísimo por el espacio, por habernos revelado no solo el panorama, sino también esas cifras que pues respaldan justamente lo que está sucediendo en este momento tan preocupante para el país. Em, de nuevo, gracias por el espacio y esperamos poder hablar en otra ocasión, claro que sí. Muchas gracias, gracias por la invitación y ojalá cada vez hablemos más de estos temas.